habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bueno volvernos a reunir juntos para estudiar la bendita palabra. Que este tiempo sea un tiempo especial para su vida. Prepare su mente y su corazón. Permita que el Espíritu Santo de Dios hable a su vida. Esta palabra nos trae gozo, esperanza y fe y cambia nuestras vidas. Mi esposita va a traernos un saludo en esta hora. Amén. Gracias a Dios por este tiempo precioso. Cada vez que nos reunimos para leer la palabra y orar, es un gozo y una paz que trae nuestro corazón. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a dar las gracias, a decirle: amado Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestra nación. Amado Espíritu Santo de Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias porque no nos has dejado, gracias porque no nos has desamparado. Amado Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestra nación. Bienvenido eres. Ven a vivir con nosotros, ven, haz morada en medio nuestro, porque te necesitamos como la vida, como el aire te necesitamos. Amado Espíritu Santo de Dios, gracias, gracias por estar con nosotros, en nosotros. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de tu presencia, a anhelarte, a adorarte, a alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias te damos por todo. Bendito seas, amado Espíritu Santo de Dios. Padre mío, gracias te damos porque eres bueno. Recibe tú la gloria y la honra, amado Jesús. Gracias te damos por todo, mi Señor. Amén. Amén. Amén y amén. Qué bueno es volver a la palabra del Señor. Vamos a leer el capítulo 6 del Evangelio de Juan, desde el verso 1 hasta el verso número 15. Aquí hay un milagro poderoso que el Señor hizo para bendecir a las multitudes. Hasta ahorita Juan capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso número 15, tenga la bondad de leer. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo.
Amén, amén. Vamos nosotros a orar dándole gracias al Señor. Señor, en este día venimos agradecidos por tu amor y por tu misericordia. Gracias por esta bendita palabra. Amado Espíritu Santo, aquí estamos, listos y dispuestos para que tú nos hables. A tus pies, como María a los pies de Jesús escuchó la palabra, hoy queremos escuchar esta bendita palabra. Sí, Jesús. Que nos traiga gozo, esperanza y fe. Podamos creer en un milagro. Tesoro. Creer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hacedor de maravillas. Muchas gracias, Señor. Tesoro, papá. Siempre te daremos a ti la honra y la gloria, el honor y la alabanza, solo para ti, Tesoro, solo para ti, tesoro. solo para ti, Señor. Ten piedad, Señor. Bendecimos Ecuador y que tu Santo Espíritu repose en Ecuador y traiga un avivamiento, ese clamor que estamos poniendo delante de tu presencia. La honra y la gloria siempre será para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias al Señor. Hermanos, hemos acabado el capítulo 5 que fue extraordinario. Se revelaron dos cosas, un milagro y lo que Jesús había venido a hacer. Vino con una propuesta de redención y salvación para la humanidad, aunque no le aceptaron, le rechazaron. A pesar de que había el testimonio del Padre, de Jesús mismo, del Padre, de Juan el Bautista, sus propias obras y Moisés, no le querían creer. Y el Señor tuvo que penosamente decir, si otro viene en su propio nombre, a él le creerían, pero a mí no me quieren creer. Y el Señor también dijo en un momento, es cierto que hay profetas sin honra, no hay profetas sin honra, sino en su propia tierra. O sea, todos los profetas que nacen de un lugar, la gente no le cree porque dice, es hijo del carpintero, conocemos a su papá, a su mamá, ¿qué nos puede ofrecer este Jesús? Esa era la inquietud que Jesús tenía. No le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan en el primer capítulo. Gracias a Dios. Y ahora, el evangelista Juan da un giro. Hace el planteamiento de un milagro en el capítulo 6. Y quiero que vayamos analizando paso a paso, porque esto nos va a traer a nosotros la luz en el camino. La Biblia, leamos, pastorita, el verso 6, ¿qué es lo que dice? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Aquí vamos a analizar dos aspectos que son muy relevantes, muy importantes. Dice, una nota de tiempo común, pero indefinida en el apóstol Juan. Por ejemplo, veamos, pastorita, Juan 3:22. Juan 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Después de esto vino Jesús a un lugar. También leamos Juan 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hasta ahí. Juan 6:1. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Muchas gracias. Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Hasta ahí, estos pasajes nos dan referente de un asunto. Esta frase no denota una secuencia inmediata de acontecimientos. De hecho, que puede que haya transcurrido todo un año entre los acontecimientos del capítulo 5 en Jerusalén y del capítulo 6 en Galilea. Si se pone a pensar, o sea, este es como un resumen de ciertos hechos que Jesús vivió tanto en Jerusalén como en Judea. En Jerusalén en el capítulo 5 se describió algo y en el capítulo 6 se describe algo en Galilea. Pero no fue de un día para otro. Más bien se supone que esta palabra después de esto fue casi como después de un año. También habla del famoso mar de Galilea. Nombre dado en Marcos y en Mateo.
En Lucas recibe el nombre de Genezaret. Veamos, pastorita, Lucas 5.1. Lucas 5.1. Recibe el nombre de Genezaret. Genezaret. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aquí está refiriéndose al mar de Galilea, pero en Lucas habla del mar de Genezaret. También dice que se hablaba del mar de Tiberias. Es el mismo mar de Galilea. En Juan 21.1. Juan 21.1, ¿qué es lo que dice, por favor? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Ahí, hermanos, se plantea que este mar de Galilea también se llamaba el mar de Tiberias. Eso puede ser un referente para que usted pueda entender bien que Galilea, el mar de Galilea, era llamado por Juan, por Marcos y también por Mateo. Pero en Lucas recibe el nombre de Genezaret y también en Juan recibe el nombre de Tiberias. Ahora, escuche esto. Tiberias. Herodes Antipas edificó Tiberias en el año 22 después de Cristo, una ciudad en la ribera occidental del mar de Galilea, haciendo de ella su capital. Tiberias tomó un impulso a través del trabajo de este hombre llamado Herodes Antipas, que edificó esta ciudad en el año 22 después del Señor Jesucristo. Esta es una parte introductoria que nos ubica en la escena. Y ahora sí, nosotros podemos continuar trabajando desde el verso 2. Pastorita, leamos el verso 2. Y le seguía la multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Imagínense, y dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Vamos a leer algunos versículos que nos van a poner en escena. Pastorita, vamos a trabajar con Mateo 4:23. Mateo 4:23. Escuche esto, por favor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Qué lindo. El Señor había hecho este trabajo y la gente le seguía porque sanaba toda dolencia en el pueblo. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¡Qué maravilla! También leamos Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¡Qué Amén. precioso! Usted debería anotar estos versos porque hablan de sanidad. Amén, amén. También veamos, pastorita, Mateo 14:36. Mateo 14:36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. ¡Qué lindo! Tocaban el borde del manto de Jesús y eran sanos. Mateo 15:30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. También veamos Mateo 19:2. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Hasta ahí. Hermanos, ¿qué está revelando estos pasajes? Y esto es lo que dice en Juan 6:2. Le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Usted ha visto en un hospital público tanta gente humilde y pobre que va a hacer cola esperando la atención de un especialista?
Y ellos anhelan que el especialista llegue. Están ahí haciendo cola y fila. Y cuando ya llega dicen, ya llegó. Y llama a uno, llama a otro. Pero aquí hay un detalle, mire. Los especialistas cuando trabajan aquí en la tierra, como hay tanta gente, vienen a ver qué le duele. Doctor, esto, a ver, traiga el examen, traiga la radiografía, traiga el eco. Ya. Tome esto y vaya. A veces le atienden, ¿sabe cómo? Encima, probando los medicamentos a ver si le funciona y luego que regrese. Quizá le funcione. Pero con Jesús no pasaba eso. No cobraba, sí le seguían, no hacían cola, pero sí le seguían. Y había un detalle. No tomaban medicinas, no hacían radiografías, no hacían exámenes, no hacían ecos, no hacían resonancias magnéticas, no hacían pruebas, no hacían nada. Eran sanos al instante. ¡Qué maravilla! Por eso las multitudes le seguían. Tocaban el manto y eran sanos. Se acercaban a Jesús, él predicaba y de pronto todos eran sanos. Por eso las multitudes le seguían. Un sacerdote, un fariseo, un escriba, y el dolor de cabeza y una mosca sanaba. Pero Jesús tenía tanto poder, ungido por el poder del Espíritu Santo, que era maravilloso. Por eso las multitudes le seguían. Amén. Ahora, pasemos, pastorita, al verso 3 de Juan 6. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús sube a un monte. A Jesús le gustaban las alturas. Cuando fue tentado, fue llevado por el Espíritu Santo de Dios a un lugar desierto, pero era alto, porque el Señor estaría ahí en la presencia del Padre. Parece que cuando una persona sube a un monte, está más cerca de Dios, más cerca del cielo. Por eso es tan importante el hecho de levantar las manos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Un estudio dice que cuando una persona levanta las manos es como las dos patitas de un enchufe. Se conecta con el tomacorrientes. Amén. Se conecta con Dios. Y empieza a entrar en una dimensión totalmente diferente. Por eso vale la pena que usted levante las manos y estés en la bendita presencia de Dios, porque Él quiere tenerle cerca suyo. Y cuando usted se conecta con el cielo, es como que fluye el poder de Dios a través de estas manos hacia su cuerpo. Y pasan cosas muy extraordinarias. Tome atención a lo que yo le estoy planteando en este pasaje. Y dice, subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. El verso 4, pastorita. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Aquí está definiendo esta famosa fiesta de la Pascua. Aquí se emplea la palabra Pascua como en Juan 7.2. Veamos Juan 7.2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Aquí hay otra fiesta, la de los tabernáculos. Y es posible la tercera Pascua del ministerio de Cristo. Veamos Juan, por favor, Juan capítulo 2, verso 13. Juan 2, 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ya. También veamos, por favor, Juan capítulo 5, verso 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ya. Entonces, aquí habla de unas fiestas, más como que se refiere a la fiesta de la Pascua. Y note este asunto. El Señor había hecho tantos milagros que las multitudes siempre buscaban a Jesús. Y a veces Jesús procuraba estar a solas con los discípulos o estar solito con su Padre. Y Él buscaba un lugar privado. Pero ahora Él estaba encima de un monte. ¿Sabe cómo? Con sus discípulos descansando. Pero cuando sabían que Jesús estaba por algún lugar, las multitudes le seguían, no importaba dónde estése. Si ya le localizaban, la gente corría. Y esto es lo que pasa en este verso número
5. ¿Qué es lo que dice Pastorita en el verso 5? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hagamos primero, pongamos en escena. Jesús está solo con los discípulos en el monte. Ahí está, no sé, compartiendo, comentando, no sé si haciendo algún detalle. De pronto viene una multitud. ¿Por qué le seguían las multitudes? Por su mensaje y por los milagros. Eran dos cosas que atraían a la gente. Los milagros que él hacía y la palabra que él tenía. Y suben al monte. Pero no suben 1, 2, 3, unos 20 para saludar. No. Multitudes. Póngase a pensar. Multitudes. Cuando usted ya analiza este pasaje, porque se habla de la alimentación de los 5,000 y solamente dice 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños, y si hacemos un reverente, podría decir, por ejemplo, si ponemos un varón, una mujer y un niño multiplicado por 5,000, son 15,000 personas. En el monte, hermanos, 5,000 personas escuchando a Jesús. Debe haber sido, 15,000 personas. Debe haber sido algo maravilloso, algo extraordinario. Y aquí hay un milagro. Todos escuchaban lo que decían, aunque no había micrófonos ni parlantes. No había equipos de sonido. Usted ha visto en las ágoras muy bonitas. Hay todo un escenario y también hay unas sillas para que la gente se siente. Y ahí están las torres de sonido que vibran ahí. La gente que escucha siente el sonido de los bajos, de la batería, siente la voz del predicador. Aquí hay 15,000. No hay sonido, no hay tarima, no hay luces, no hay nada. Y ahí estaban escuchando. Y dice que todos escuchaban. Esto sí que era un milagro. Amén. Porque usted para hablar a 200, a 1,000, necesita un micrófono. Necesita parlantes. Pero estamos hablando de más de 15,000 personas. Era un milagro. Amén. Y el Señor, viendo las multitudes, viendo que estaban ahí algún tiempo, viendo que habían escuchado la palabra en otros pasajes paralelos, usted se va a dar cuenta, tiene inquietud porque ellos ya cuando regresen a su casa iban a desmayar, dice en otro pasaje paralelo. Y le hace la pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Quiero leerle aquí este pasaje en el capítulo 5 de una Biblia de paráfrasis, el verso número 6:5. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿de dónde podemos comprar comida para tanta gente? Hermanos, aquí como que el Señor le hace ver un imposible. ¿Dónde iba a haber una panadería o un supermercado para alimentar a más de 15,000 personas? Porque dice, eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Era un referente. Podría haber sido algo más, quizá un poco más o poco menos. Pero ¿de dónde podría sacar la comida necesaria para alimentar a esta gente? Medio difícil. Y mire lo que pasa. En el verso 6 pasa algo particular, pero veamos un poquito en este tema, en el asunto. Habla de panes para que coman. La alimentación de los 5,000 es el único acontecimiento antes de la última visita a Jerusalén que se registra en los 4 evangelios. Este pasaje, se registra en Marcos, en Mateo, en Lucas y en Juan. Yo quiero que revisemos un poquito porque ahí está este referente en Marcos, en Mateo, en Lucas y en Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios. En estos 4 evangelios, el Señor está
planteando, los autores están planteando el mismo milagro para afirmar un detalle, que el Señor tenía un poder y una autoridad muy especial. Yo quiero que leamos, pastorita, ahora sí, solamente unos pocos versículos porque el texto es bastante, pero veamos en Mateo 14:13, ¿qué es lo que dice Mateo 14:13? Porque en cada evangelio tenemos que ir revisando, porque se repite este milagro en los 4 evangelios. Veamos, Mateo 14:13. Oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. El 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Esta gran multitud, si usted ve el encabezado de este pasaje, ¿qué dice? Alimentación de los 5,000. Verá, eso está en Mateo. Vamos, pastorita, al libro de Marcos 6:30. Marcos 6:30, tenga la bondad. Marcos 6:30. Es el mismo milagro. Marcos 6:30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. El 31. Y él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Ya, ¿qué dice el encabezado de este? Alimentación de los 5,000. Este está en Marcos. En Marcos. Ahora vamos a pasar al libro de Lucas capítulo 9, verso 10. Mirará, en Mateo y Marcos está este milagro. Ahora pasemos a Lucas 9 desde el 10. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. El 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Qué dice el encabezado de arriba? Alimentación de los 5,000. Estamos en los 3 evangelios. Ahora regresemos a Juan capítulo 6, verso 1. Juan 6:1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y el 2. Y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Y qué dice el encabezado de este capítulo? Alimentación de los 5,000. En los 4 evangelios se registra este milagro. El Señor quería dejar, y los evangelistas querían dejar como un referente de este milagro, que era poderosísimo. Y por eso aquí el autor de este comentario hace esta explicación. Ahora, pasemos al verso 6, pastorita. ¿Qué es lo que dice el verso número 6? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Esto decía para probarles, porque él sabía lo que tenía que hacer. Hermanos, cuando estamos en un problema y nosotros no hallamos la salida, pensamos que todo está perdido, Dios ya sabe lo que tiene que hacer. Ponga atención a esto, porque esto es muy relevante. No es un asunto así nomás. Usted tiene un problema de salud, usted tiene un problema de hogar, usted tiene un problema financiero, usted tiene un problema espiritual. El Señor ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que necesitamos? Solamente confiar. Jesús le hace una pregunta, no, dice: ¿de dónde sacaremos, de dónde compraremos panes para que coman estos? Dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Claro, no había ahí un supermercado, una panadería, no había nada. ¿Qué es lo que había? Hierba. Por eso el Señor dice luego: hacerles recostar. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener un descanso y luego puedan servirse. El Señor ya estaba tomando atención a este tema que era muy relevante. En este asunto, el Señor ya hace referencia a este tema. Veamos en el verso número
7, pastorita. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hermanos, solamente póngase a pensar. Un denario, porque Felipe le dice, Señor, si es una multitud. Un denario era el valor que recibía una persona por el trabajo de un día. Supongamos que en el término presente una persona ganaría $30 diarios. Supongamos, solamente por un referente, como una base de un salario. $30. Multipliquemos por 200. Esos $30 multiplicado por 200 saldría como $6,000 de pan. No alcanzaría para dar de comer a esa gente. Si hablamos que cada pan, los pancitos que venden en las panaderías, esos pequeños, valen 20 centavos, y nosotros compramos $1 de pan, son 5 panes. Si hay relación a lo que vamos a ver, mirará. Mire, si nosotros compramos $1 de pan, ¿cuántos panes son? 5, ¿no es cierto? A 20 centavos. Si hacemos ese referente, un pan de 20 centavos. Entonces hablamos 5. Si esos compraban $6,000 de pan por 5 panes, era como 18,000 panes. Y supuestamente eran como 15,000 personas. O sea, $6,000 no alcanzaría para dar un pancito casi a cada uno y algo más. Los 3,000 panes para que den algo más a otra persona. Tiene mucho sentido lo que aquí explica este hombre, este apóstol. Tiene mucho sentido. Entonces, dice, $200 no alcanzarían, dice, no bastarían para que cada uno tomase un poco. O sea, un pancito de 20 centavos no alcanzaría. Le estoy haciendo yo términos reales. Si una persona gana $30 al día, por 200 son $30, por 200 se hace $6,000. $6,000. Si cada pancito vale 20 centavos, estamos hablando como de 18,000 panes. Y nosotros hacemos referencia a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, por 3 hacemos como 15,000. Entonces, si había relación lo que dice este Felipe en base a la multitud y en base a la cantidad de pan que pueden conseguir. Era poquito conseguir un pancito de 20 centavos a cada uno. Difícil. Y no tenían los $6,000. Y no había panadería ni supermercado. Entonces, ¿qué estaba planteándose aquí? Un imposible. Dios es experto en imposibles, hermano. Y sabe que a mí me emociona analizar estos detalles por una razón, porque ahí vemos la magnitud del poder de Dios. Sí, Señor. 15,000 personas Jesús. no podían ser alimentadas con $6,000. Primero, no había panaderías. Otro, no había el dinero, no había supermercado, no había nada. Solamente, hermanos, estaba Jesús. Y donde está Jesús, y hay una persona de fe que le cree, el Señor está listo para hacer un milagro. Él es experto en imposibles. Él es experto en hacer cosas extraordinarias. Entonces dice, leamos el verso 8, pastorita. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿Qué le dijo? aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, Pedro Fogoso, le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Claro. Era como decir,
una aguja en un pajal, o sea, un pajal hay miles de pajas y una agujita en comparación de un pajal, o sea, un poquito de pan para 15,000 personas, absurdo. Solamente serviría para un niño y tal vez el papá que le acompañaba, nada más. Yo pienso que empezaron a averiguar, a ver, ¿habrá alguien que tenga algo para darle a Jesús? Porque creo que Jesús está con hambre. Pienso, para mi mente, ¿no? Digo, ellos buscaron algo de comida porque parece que Jesús está con hambre. No era eso. Jesús ahora quería demostrar, ¿sabe qué? Su poder y su deidad. Este milagro iba a ser extraordinario. Y usted debería tomar atención a lo que vamos a decir porque esto es poderoso. Demasiado fuerte, demasiado especial. El Señor quería traer bendición. ¿A quién? A esta comunidad y mostrar lo que Él podía hacer. Pero no con arrogancia, sino más bien para bendecir a esta comunidad. Cuando habla de los 5 panes de cebada, escuche este comentario. La provisión era ordinaria pero sana, aunque el pan de cebada era alimento de pobres. ¿Usted ha notado esto, hermanos? Por ejemplo, en los supermercados hay todo tipo de pan. Hay un pan en tajas que le sacan la piel, es pelado el pan, le sacan la piel para esa gente que quiere comer pan sin la piel del pan, le sacan la piel. Y hay también un pan sencillo, que la gente humilde va y coge ese pan sencillo. Si hay otros panes bien empaquetados en el supermercado, usted puede ver todo tipo de pan. Pero también hay un pan sencillo que la gente va y compra, la gente humilde especialmente. A veces usted va al supermercado y ¿sabe qué pasa? La gente humilde va con un carrito y coge con cuidado unas cositas, 3 cositas, y sale a veces llevando un poco de pan, un poco de leche, unos fideos y unas carnes, nada más. Y ellos no compran la carne ñuta que compran los ricos, sino compran los huesos. No se sale. Y en cambio la gente rica sale con con carros llenitos de esos productos que hay ahí. Comen lo mejor, ¿sí? Pero la gente humilde come ese pan. Y dice que el pan de cebada era algo así, era el alimento de la gente pobre. No quiere decir que fuese un pobre alimento. Y los peces, según el original griego, eran de los que se usaban para condimento. O sea, estos peces como que cogían para condimentar alguna otra comida. Le añadían para condimentar alguna otra comida. Porque aquí dice, eran unos 2 pececillos. O sea, era algo más chiquito, no era tan grande, era algo pequeño. 2 pececillos que se usaban estos peces para condimento. De todos modos, Andrés no se avergonzó de presentarlo al Señor y le dio al Señor con generosidad. Como que parecía que Jesús estaba queriendo comer algo, no quería comer algo. Él quería glorificar al Padre haciendo esta obra extraordinaria. 5 panes y 2 pececillos, nada más. De cebada, pan humilde, pan que comían los pobres. Pero un buen pan. Y ahora el Señor tiene que manifestar su gloria. Es extraordinario lo que aquí va a pasar. Leamos ahora, pastorita, en el verso número 10. ¿Qué es lo que dice en el verso número 10? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5,000 varones. 5,000 varones. Mirará, esto le aclara a usted. 5,000 varones. Le vuelvo a repetir, 5,000 varones. Analicemos. Este gran banquete es figura del que el Señor ofrecerá en el monte Sión a todos los pueblos. Por favor, veamos Isaías 25:6. Isaías 25:6, ¿qué es lo que dice?
Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Qué tremendo, vean. Aquí habla que el Señor va a ofrecer un banquete en el monte de Sión a su pueblo. Espiritualmente, en este pasaje se perfila así: del evangelio que había de ser predicado a toda criatura. O sea, esta era la prefigura del banquete en la palabra y en la riqueza de sus principios y de sus significados. Era este famoso banquete que se habla en Isaías 25:6. Pero en el término ya real se genera este milagro en Mateo 28:19. Vea lo que dice pastorita Mateo 28:19. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Este era un planteamiento final que el Señor les hacía. También veamos Marcos 16:15. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Lucas 24:47. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ya, y terminemos Hechos 1:8, al final de Juan, Hechos 1:8, después de Juan. Hechos 1:8, Hechos 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aquí lo que se puede entender es como un banquete que la misericordia de Dios prepara gratuitamente para todos los hambrientos y sedientos de justicia, de esa misericordia de Dios y de la bendición de Dios. Por eso luego diría en Isaías 55, verso 1, veamos, pastorito, Isaías 55, verso 1, vamos completando. Isaías 55, 1. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. El 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Qué maravilla. Aquí, ¿qué está haciendo Isaías? Haciendo un planteamiento, porque el Señor luego diría, venid a mí. Es que estoy trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué es lo que estaba pasando en ese tiempo que estaba presente Jesús? Las multitudes venían. Y mire lo que pasaba. Eran sanos. Eran libres de las opresiones demoníacas. Eran perdonados sus pecados. Y ahora les va a dar pan. Completo. O sea, cuando nos acercamos a Dios, Él cubre todas las áreas que nos está haciendo falta cubrir. La alimentación, el vestido, la educación, la familia, la salud, el hogar, el vacío espiritual, lo llena Dios. Y recuerde, al inicio del pasaje Jesús estaba en monte alto, con los discípulos nada más. Alguien dijo, Jesús está arriba, vamos, multitudes. No era 10, 20, 100.
Más de 15,000 personas, sin contar mujeres y niños, eran como 5,000. Pero sumando todo eso era como un grupo de 15,000 personas llegaban para escuchar la bendita palabra. Ahora recordará que en el episodio cuando el Señor estaba comiendo con María en la casa de María y Marta, María se sienta a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Para ella era un banquete escuchar la palabra. Escuchaba y escuchaba y escuchaba. Marta se va a la cocina a preparar un alimento y luego regresa molesta. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana María no me ayuda? Yo estoy ahí con las cebollas, las papas, las carnes y el arroz y ella aquí sentadota y no me viene a ayudar. María, María, para nada estás, muy turbada. Marta, Marta, perdón, muy turbada estás. Pero María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Cuál era la parte? ¿Qué estaba haciendo? Tejiendo, planchando, cocinando. No, estaba escuchando el bendito mensaje. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y ahora María había escogido la mejor parte y no le será quitado. Eso es lo que hace una persona cuando se siente a escuchar la palabra, se siente a escuchar un mensaje, se sienta a ver cómo nosotros desciframos un poquito los versículos que están ahí apareciendo para darle una interpretación más clara. Cuando una persona se sienta y toma atención a este bendito mensaje, es algo extraordinario. Necesitamos tomar atención a esta palabra. Y en el verso número 11, completemos, pastorita, en el 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces, cuanto querían. Imagínense, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias. Aquí quedémonos un ratito. La usual acción de gracias antes de la comida, esto era como un referente. Veamos lo que dice Deuteronomio 8:10, por favor. Lea, pastorita, Deuteronomio 8:10. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y comerás y te saciarás, y bendecirás. Bendecirás a Jehová tu Dios. ¿Sabe qué? Esto es lo que hizo Jesús. Bendijo el pan. Ahora, veamos Marcos 6:41 para completar esto. Marcos 6:41. ¿Qué dice Marcos 6:41? Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Imagínense, el Señor levanta los panes y los peces y bendice. Dice que era una manera también de dar gracias. Y completando en Mateo 14:19. Mateo 14:19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Qué lindo. Bendijo. Dio gracias. Y ahora la multitud se dispondría a comer, ¿sabe qué? Un banquete. Porque sería como pan enviado desde el cielo. Amén. De la mejor panadería, el pan del cielo. Y de la mejor pescadería del cielo. Yo me imagino, usted puede ponerse a pensar como cuando el Señor transformó el agua en vino. ¿Qué era el vino? ¿El peor o el mejor vino? El mejor. El mejor. Ahora este pan y estos peces sería lo mejor. Por primera vez, ahora como en el desierto, en el maná, ahora esta gente comería el pan y los peces que el Señor había presentado por un milagro. Maravilloso, hermanos.
Seamos agradecidos al Señor cuando hay un imposible. Si vamos a Jesús y entregamos lo que tenemos, ellos trajeron 5 panes y 2 peces. Dijeron, ¿qué es esto para miles? Nada. Pero con Cristo y con Dios no hay nada imposible si somos capaces de creerle a Él, porque Él es el hacedor de maravillas, el hacedor de milagros. No sé cuál es su problema, cuál es su necesidad, pero lo que sí aprendí una cosa, que dependiendo de Dios, las necesidades se suplen. Él puede hacer un milagro en su salud, en sus finanzas, en su hogar, porque Él es bueno, le ama y Él tiene el control sobre todas las cosas. Ponga su mano izquierda de esta manera, haga esta declaración conmigo, luego oramos. Repita conmigo esta declaración. Alabado sea el Señor 10 veces. Comenzamos. Alabado sea el Señor, amén. 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 Levante sus manos al cielo. Agradezca. Alabe. Y adore al Señor. Cristo agradeció por los alimentos. ¿Por qué no agradecerle al Señor por la salvación, que es mucho más grande? Oremos, Señor. En este tiempo venimos para adorar y bendecir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Te alabamos y te bendecimos. Eres bueno, eres fiel, eres grande, eres maravilloso, Señor. Muchas gracias. No hay manera de expresar nuestra gratitud. No hay manera de agradecer tanta bondad, tanta misericordia. Te agradecemos, Señor. La gloria, la honra y la alabanza te pertenecen. El honor, Señor, solo es tuyo. Solo es tuyo, mi Señor. Muchas gracias, Señor, porque tu bondad nos sostiene, tu bondad nos anima, tu bondad, Señor, está con nosotros. Te agradecemos, Señor. Señor, ayúdanos a entender la verdad de tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que tú puedes hacer milagros en situaciones extremas, más difíciles, Señor. Más difíciles. Oh, Rakaya Kanda Kisaka. Eres experto en imposible, Señor. Hiciste un milagro. Un milagro en medio de este pueblo, Señor. Un milagro en medio de esta comunidad, Señor, que necesitaba alimento y tú les trajiste lo que ellos necesitaban. Así es tu amor y tu misericordia. Si necesitamos vestidos, salud, finanzas, bendición en el hogar, bendición espiritual, tú te haces presente. Tú te haces presente. Tú te haces presente. Muchas gracias, Señor. La gloria y la honra es para ti. La gloria y el honor es para ti. Te agradecemos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te honramos y te glorificamos, Señor. Eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres bueno. Oh, Rakaya Kanda Kisakira Lavaya Kasari. Sí, Rakaya Kanda Kisorolo Boca Sanda. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú tienes cuidado de todos nosotros, de las cosas pequeñas y grandes. Tienes cuidado, Señor. Muchas gracias. Hoy estamos delante de tu presencia para bendecirte, para glorificarte, para honrarte, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy venimos a orar, Señor, por mis hermanos que tienen necesidades de salud. Ponga su mano derecha en el lugar afectado. Vamos a orar por sanidad. El tiempo ya ha transcurrido. Permítame orar por ustedes. Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Tú eres nuestro sanador. Enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de la ruina.
Tu palabra dice que enviaste sanidad y medicina. Eres el mismo ayer, hoy y por los siglos y no has cambiado. Y tu palabra dice que no hay imposible para ti. Padre, yo aplico la preciosa sangre de Jesús, el poder de la resurrección y en el nombre de Jesús de Nazaret, en base a las promesas que tú nos has dado, yo vengo a echar fuera toda enfermedad y todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu de muerte muere ahora. Muere ahora, muere ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Yo decreto salud para mis hermanos. Se restaura, Señor, su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Muere toda célula mala desde la raíz. Muere ahora, muere ahora. Todo virus, toda bacteria, todo hongo muere. Las células de mis hermanos toman vida. Sus órganos, sus tejidos toman vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, desde la cabeza hasta los pies, se restaura el cerebro, la vista, los oídos, la nariz, la garganta, la tiroides se restaura en el nombre de Jesús de Nazaret. La columna, Señor, el corazón y los pulmones toman vida. El hígado, el estómago, los riñones, el páncreas y la vesícula toman vida en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. El intestino, Señor, el útero, las trompas, los ovarios toman vida en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor está sanando los ovarios y una mujer que están afectados, tome vida por la fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Se sana, Señor, la vejiga y la próstata. Hoy el Señor está sanando la próstata de un varón que está afectado. Tome esta promesa por la fe en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor está restaurando sus articulaciones, sus venas, su corazón, su sangre se regula, sus huesos se fortalecen. Es sano desde la cabeza hasta los pies. Si usted tiene un problema de depresión, de temor, de angustia, un espíritu de muerte, sea libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Manto de alegría en lugar de espíritu de angustiado. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea sobre su vida. Oh, Rakam. Anda ya, Rakasi, Orrala, Ralaba, hasta aquí, sea sano, por el poder de Santo Espíritu, por el poder de la resurrección, libre de todo espíritu inmundo. Ponga su mano derecha en su corazón, levante su mano izquierda al cielo. Señor, bendecimos a tu pueblo, bendecimos Israel, oramos por la paz de Jerusalén, bendecimos Ecuador, Señor, liberamos a Ecuador de esta epidemia, pedimos que tu Santo Espíritu venga y habite en Ecuador. Tú sostienes la economía y la moneda de Ecuador. Tú limpias, Señor, todo espíritu de corrupción en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío, en el año 2021, febrero, tú nos das el mejor presidente de las naciones, un hombre íntegro y sabio. Padre mío, oramos por las elecciones de la SEADE en enero y en marzo. Tú pones los mejores presbíteros, el mejor superintendente, gente íntegra, Señor, gente santa y ungida, que bendiga, Señor, la pastoral de Ecuador. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre tu pueblo, y les bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias por estar con nosotros, nos vemos en el próximo programa. Amén, gracias a Dios por este tiempo. La palabra del Señor dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Les enviamos nuestro cariño, que el Señor les bendiga. Amén. Para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezca.